Hola bicheros y bicheras, buenos días y bienvenidos a otro vídeo, otro año más, a Okidoki Reptile House. Hoy queremos hacer un vídeo un poco especial, vamos a hablar de varias cosas y nos gustaría que estuvierais muy atentos. Voy a enchufar esto, que no sé por qué no está enchufado, fallo mío, y ahí lo tenemos, ya está. Eso, hoy os quiero contar varias cositas. Pero vamos a empezar felicitando el feliz año, que ya lo hicimos, y nos gustaría saber cuáles han sido vuestros regalos de Reyes, sobre todo si están relacionados con los animales. Nosotros sí que hemos tenido alguno de esta índole relacionado con animales, y ese es uno de los puntos que vamos a tratar. Por otra parte, vamos a tratar también uno de los regalos de Clara que ya conocisteis. Vamos a hablar también sobre qué pasa con los terrarios que preparamos y con los animales que tenían, y digo tenían, ya os contaré, que tenían que venir. Y no sé si me dejo algo más, y sí, me dejaba una cosa más, que está relacionado con el camaleón que nació de un solo ojo y por el que muchos habéis preguntado, así que ahora vamos a desarrollar todos estos puntos y seguimos hablando. Ya sabéis, suscribiros, darle a like y dejar cualquier duda o sugerencia más abajo en los comentarios. Pues hemos dicho que primero íbamos a hablar sobre los regalos, y primero os voy a enseñar el de Clara, y cuando ella quiera os lo enseñará al detalle, muy al detalle. Y su regalo lo tenemos aquí. Ya sabéis que vino antes y no sé, voy a darle zoom, está allí detrás, pero lo que voy a hacer es intentar sacarla. Esperar un momentito, ven aquí. Se ha hecho ahí una bola y no quiere salir, y ahora sí que la tenemos aquí. ¿Habéis visto? ¿Sabéis de qué se trata? Es una Pyxicephalus aspersus, más conocida como rana toro africana. Este bichito que veis aquí se tiene que hacer increíblemente grande, y ahora es que estoy yo solo, pero bueno, ahora si eso cogeré algo de comer y os lo enseñaré. Si se esconde mientras sigo haciendo el vídeo, os lo enseñaré en el próximo vídeo. Pero mirad qué cosita. Yo personalmente tengo que decir que a mí esta rana nunca me ha llamado mucho la atención, la verdad. Sí que es verdad que es impresionante verla, pero a mí personalmente nunca me ha llamado la atención como para adquirir una. ¿Pero qué sucede? Que todos no somos iguales, ni mucho menos. Y a Clara esta rana le encantaba, así que fue uno de los detalles que tuve con ella. Ella llevaba mucho tiempo pidiendo y queriendo una rana de esta especie, y al final este año los Reyes parece que han visto que se ha portado bien y se la han traído. Así que ya os digo, esta es una de las principales novedades y estamos súper contentos. Ahora voy a bajar porque el otro regalo del que os quiero hablar es el que me han traído a mí, y la verdad es que me ha encantado muchísimo. Un segundito, porque lo tengo aquí guardado. Voy a dejar la cámara aquí, que no se caiga. Y ya estamos por aquí, y mirad qué hay aquí. Perdonad porque el reflejo no va a dejar verlo, lo voy a poner así. Ahora ya no molesta el reflejo. ¿Sabéis de qué se trata, no? Es una de las mejores, por no decir la mejor guía de anfibios y reptiles de España. Y la verdad es que hace mucho tiempo que estaba detrás de este libro, pero entre unas cosas y otras, muchas veces nos decantamos por si hemos adquirido o vamos a adquirir alguna especie nueva, nos decantamos por coger algún libro que esté relacionado con estos animales para estar lo más informado posible antes de tenerlo, ya lo digo. Esta es una caña
de libro. O sea, tiene absolutamente de todo, todos los reptiles y anfibios, distribución, mapas, ya os digo, los mapas de distribución, perdón, diferencias polimórficas, diferencias dentro de la misma especie en función de la localidad, cuando se encuentran en su mayor momento de actividad, o sea, todo acerca de los reptiles y anfibios nacionales en esta guía de casi 1000 páginas, casi 900 para ser exactos. Y la verdad es que es una auténtica pasada y estoy súper contento. Y aún queda por venir un regalito, que no tengo ni idea de lo que es y se están haciendo de rogar, ya os lo diré. El tercer punto que os queríamos hablar, triste, no os lo voy ni a enseñar, lo teníamos grabado pero no es plato de buen gusto, es sobre el camaleón de un solo ojo. Sabéis que nacieron dos, a los 2-3 días uno de ellos murió y aproximadamente al mes murió el primero que nació de los dos. A día de hoy seguimos sin saber por qué, intentamos darle todo lo mejor, pero no hubo suerte y era algo con lo que contábamos porque ya sabéis, no le hicimos pruebas ni mucho menos, pero cuando un animal nace con algún tipo de malformación así tan fuerte es probable que esta malformación también afecte a nivel interno y es lo que nosotros pensamos que ha podido pasar. Pero bueno, hicimos lo mejor posible por él, quedará en el recuerdo y la vida sigue, ya sabéis. Y ahora, ya que estamos enfocando esta zona de aquí, os he dado la tabarra mucho con estos terrarios. Pues eso, que hicimos un par de vídeos sobre estos terrarios explicando que íbamos a meter algunos animales nuevos, que los hacíamos diferentes, qué tal y cuál. Estuvimos preguntando si os imaginabais qué especies podía ser o qué tipo de animal y muchos respondisteis varanos. Efectivamente eran varanos y eran unos varanos realmente únicos, súper bonitos, a nosotros nos encantan y con los cuales prácticamente no se había trabajado en cautividad. Ese era uno de los puntos que más nos llamaba la atención, el reto, el intentar hacer algo guay, algo grande por esta comunidad y intentar cuidarlo de la mejor manera posible y extraer toda la información posible para poder facilitar el cuidado de estos animales en un futuro. Nos compramos libros, preguntamos a mucha gente y ¿qué pasó? Que el día que nos los iban a mandar ya teníamos los terrarios listos, pues justo el día que nos los tenían que mandar casualmente se perdieron y de un terrario más o menos así se escaparon. Hasta ahí todo comprensible, puede pasar. ¿Qué sucede? Pues que luego además buscando animales que prácticamente no se ven en cautividad, había otra tienda que también los vendía. Entonces ya empezamos a dudar, pero nos mandaron un mensaje que habían aparecido. Pues bien, pedimos unas fotos y ¿qué sucedió? Que no nos llegaban esas fotos y pasados 4 o 5 días nos dicen que ese mismo día que habían aparecido se habían vuelto a perder y se habían vuelto a escapar. Varanos babies de terrarios como estos. Pues a ver, si no estamos seguros de algo nosotros no podemos acusar a nadie, pero sí que es verdad que al final te quedas con la mosca detrás de la oreja. Y bueno, os digo esto porque de momento no van a venir varanos, ya veremos, de momento lo podemos aprovechar para algunos de los animales que tenemos aquí y ya os contaré cómo acaba la cosa, no, porque la cosa ya ha acabado, esos varanos no están, estarán en otro sitio o estarán perdidos. Si están perdidos igual la semana que viene nos vuelven a avisar, pero bueno, a mí me da la sensación de que lo que han hecho ha sido jugar con nuestro dinero, en su momento les vino bien y lo habrán reutilizado. Bueno, por lo menos nos lo han devuelto y por esa parte por lo menos estamos tranquilos, pero bueno, así está el panorama nacional, ¿qué le vamos a hacer? Y estos eran los 3 puntos básicamente que queríamos tratar. Queríamos hablar sobre los varanos, sobre los regalos que han llegado y sobre el camaleón de un solo ojo, el cual ya sabéis dónde está. Así que nada, dejadnos cualquier sugerencia, decidnos qué animales, también nos gustaría tenerlo en cuenta, esto lo había dejado apagado, decidnos qué animales os gustaría ver en estos terrarios, teniendo en cuenta las características, el tamaño, la iluminación y todo tal cual están, y ya os iremos informando de la evolución de la Reptile Room.
En el próximo vídeo os contaremos también qué es lo que tenemos planeado para esta futura temporada 2019, que esperemos que esté cargada de grandes momentos bicheros. Así que muchísimas gracias por habernos visto, como siempre, y os dejamos aquí. Ya tenemos otros vídeos preparados sobre cuidados de animales, siguiendo las rutinas, ya sabéis el tipo de contenido que nos gusta enseñar. Y nos vemos muy pronto, bicheros. Muchísimas gracias y hasta luego.